Grabando. Nuevamente, buenos días. Abrimos entonces nuestra semana 8. Esta semana entonces vamos a estar hablando principalmente de los temas de interpolación que venimos arrastrando desde la semana pasada. Y el día jueves vamos a hablar sobre algunas aplicaciones de lo que vamos a ver principalmente el día de hoy, ¿no? Aplicaciones que yo considero que van a ser relevantes para el futuro de sus carreras profesionales, ¿no? También podemos a lo mejor hablar un poquito de eso el día de hoy. Tenemos entonces la tarea 6 que está corriendo para la entrega de los días viernes. Y tenemos entonces que recuerden que esta semana no vamos a asignar tareas porque la semana que viene es el control. Entonces es nuestro segundo control. La semana próxima, la semana 9, el viernes en la hora del auxiliar. Entonces, bueno, eso para hablar un poquito del cronograma. Y hoy entonces vamos a hablar de un caso que digamos es una especie de generalización de lo que nosotros venimos tratando en temas de interpolación. Nosotros entonces lo que venimos hablando es de que estamos haciendo ajustes de curvas, para retomar un poquito la idea, aprovechando que pasó un fin de semana largo, hacer un poquito de tierra acá. Nosotros entonces estamos hablando de ajustes de curvas, tenemos un set de datos y nuestro objetivo es entonces hacer o proponer una línea, una función que me describa a mí esa tendencia de los datos. Entonces tenemos dos opciones cuando tenemos esa serie de datos. Una opción es hacer regresiones que digamos se establecían por medio de lo que nosotros vimos como mínimos cuadrados, o podíamos hacer interpolaciones, que es lo que hemos visto en las últimas clases. La diferencia entonces entre las regresiones y las interpolaciones es que las regresiones no necesariamente pasan por los puntos de la tabla que tenemos como datos, mientras que las interpolaciones uno obliga a que la función que uno encuentra pase por esos puntos de la tabla. Entonces, digamos que el realizar una regresión o una interpolación va a venir dado por el grado de confianza que yo tenga sobre estos datos de las tablas. Si yo esos datos los creo o asumo que están libres de error, o si por el contrario yo sé que en la toma de datos tengo cierto error, entonces yo necesito ahí tomar la decisión si voy a utilizar una regresión o una interpolación. Entonces en este caso, que tiene que ver con interpolaciones, nosotros partíamos entonces de una función interpolante que era una combinación lineal de funciones que no necesariamente eran lineales, ¿sí? Que eran estas funciones que llamábamos funciones base. Entonces esas funciones base nosotros lo que hacíamos era proponer una función y hacer entonces esta combinación lineal. Nosotros lo que entonces nos interesaba era tomar esa función interpolante, que era una función combinada linealmente, y llamábamos entonces que esto eran regresiones en general lineales. También era un caso similar en interpolaciones que son lineales, y también había un análogo en las regresiones lineales, y ese término lineal se refería justamente a que esa función que nosotros encontramos es una combinación lineal de funciones, ¿sí? No es que estamos ajustando ni haciendo una interpolación con líneas rectas, ¿sí? Recuérdense eso es muy importante. El término lineal se refiere a que estamos haciendo combinaciones lineales, no a que la función que estamos encontrando o ajustando es una línea recta. Entonces, en líneas generales, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Nosotros tomábamos esa función, la evaluábamos en nuestra tabla de datos, ¿sí? En cada par XY, y nosotros lo que teníamos que hacer era forzar a que esta función, al evaluarse en los X de la tabla, yo entonces tenía que obtener los valores Y de la tabla, ¿sí? Porque yo quiero interpolación. Entonces yo quiero que mi función, cuando esté evaluada en los valores X, me prediga
exactamente el valor i de la tabla. Entonces nosotros podíamos tener al final, al evaluar nuestra función interpolante en todos los puntos de la tabla, nosotros podíamos tener entonces una cantidad de ecuaciones, ¿verdad? Tantas ecuaciones como datos tiene nuestra tabla, que simplemente es nuestra función interpolante evaluada en cada dato de la tabla. Y de acá nosotros entonces podíamos, ¿verdad?, darnos cuenta que esto formaba un sistema de ecuaciones algebraico, lineal, donde nosotros entonces tenemos como incógnitas estos coeficientes que son los que combinan linealmente a, a nuestras funciones de interpolación, nuestras funciones base, y de esa forma nosotros podíamos expresar este sistema de ecuaciones de manera matricial, ¿verdad? Diciendo entonces que íbamos a tener una matriz, ¿verdad? Que iba a ser una matriz cuadrada, porque yo voy a tener, en este caso, voy a proponer tantas funciones base como puntos tengo yo en mi tabla. Si tengo entonces 20 puntos, voy a tener que utilizar 20 funciones base. Eso para hacer que esto fuese cuadrado, ¿verdad? Fuese una matriz cuadrada. Y lo que vamos a terminar teniendo entonces es un sistema de ecuaciones de este estilo, donde ese sistema de ecuaciones lo podemos resolver por, por algún método de eliminación, como los que vimos nosotros en clase, o simplemente haciendo la inversión de esta matriz que llamamos matriz F, ¿no? Entonces podemos hacerlo de cualquiera de las dos formas. ¿Qué era lo que nosotros habíamos visto entonces hasta la clase pasada? Nosotros habíamos visto que en general nosotros podíamos tomar un atajo, ¿verdad? Y forzar a que estas funciones que yo tengo como funciones base sean una función que la primera función evaluada en el primer punto sea 1, que la segunda función evaluada en el segundo punto sea 1 y así sucesivamente, de tal manera que toda esta matriz tiene una diagonal igual a 1, y después nosotros íbamos a forzar a que los términos que estaban fuera de la diagonal fuesen 0. Entonces, lo que nosotros decíamos era que la función base evaluada en el punto en particular, en un punto en particular, tenía que valer 1, y esa misma función base evaluada en cualquier otro x tenía que ser 0, ¿sí? Entonces, esa restricción pues, es bastante bueno, valga la redundancia, restrictiva, ¿sí? Y lo que nosotros queremos ahora es tratar de relajar un poco esa restricción, ¿no? Y entonces acá es donde vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Entonces, si ustedes se fijan, cuando nosotros convertíamos esta matriz en la matriz identidad, lo que nosotros buscábamos era que estos términos ahora, los coeficientes que combinan linealmente las funciones base, tomaran el mismo valor que los valores i. De tal manera que si cumplíamos con esa condición, entonces estos términos acá arriba, pues pasaban a ser los valores de salida de la tabla. ¿Sí? Los valores de salida de la tabla. ¿Sí? Ese era el atajo que nosotros tomábamos. Y esa es la restricción que hoy vamos a nosotros a levantar. Nosotros vamos ahora a decir, bueno, no necesariamente necesitamos esa restricción para realizar un problema de interpolación. ¿Sí? Ok, entonces, el último caso que nosotros vimos era un caso en el cual teníamos funciones deslizantes. Las funciones base eran funciones deslizantes, es decir, era una función, y esa función es la que yo voy a tomar como función base, simplemente que yo las voy a ir deslizando y colocando o centrándolas en cada uno de los valores x de la tabla, ¿no? Los valores de entrada. Y lo que nosotros principalmente vamos a decir acá es que vamos a utilizar funciones bases, ¿verdad? Deslizantes, ¿sí? Tal como es el caso que vimos en la última clase, pero que adicionalmente vamos a imponer, esto va a ser una imposición que nos va a simplificar un poco la vida, de que sean simétricas, ¿sí? Entonces, estas funciones, las funciones base o las funciones madre, que habíamos hablado la clase pasada, lo que vamos ahora nosotros imponer es que son simétricas, ¿verdad? Vamos a obligarlas a que sean simétricas. En el caso de las clases pasadas eran simétricas.
y que se pueden deslizar, ¿sí? Y ahora lo que nosotros vamos a definir, ¿verdad? Es, o vamos, digamos, a tener un parámetro en mente, es el ancho que tiene esa función base o la función deslizante. ¿Sí? Recuérdense entonces que lo que nosotros decíamos con estas funciones deslizantes es que si yo tengo ahora un valor, tengo valores de x, x0, x1, x2, lo que estamos diciendo entonces es que la primera función base va a ser esta función madre desplazada hasta el x0, después desplazada hasta el x1 y después desplazada hasta el x2. Y lo que nosotros terminábamos teniendo era que las funciones base estaban construidas con la misma función madre, pero deslizadas, ¿sí? Centradas en cada uno de los x de la tabla. Y entonces aquí es lo que nosotros planteamos en nuestra premisa anterior, es, bueno, si ustedes se fijan, cuando nosotros no tenemos ahora datos equiespaciados, ¿sí? Cuando los x no están equidistantes o están, digamos, regularmente distribuidos, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Es que no se cumple o se deja de cumplir o se pudiera dejar de cumplir esa restricción que nosotros imponíamos antes, ¿no? De que esta matriz F fuese la matriz identidad, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, acá, lo vemos con este ejemplo. Si nosotros tomamos esa función base y vemos, por ejemplo, el caso de la función base de la verde, vamos a cambiar el color verde aquí para ser consistente. Si vemos la función base verde, la que está centrada en x2, si nosotros observamos la función base 2, ¿cuánto vale en x2? Pues observamos que esto vale 1. Y entonces esta parte se cumple, ¿sí? De que la función base evaluada en el punto donde está centrada tiene que ser 1. Pero evaluada en todos los demás puntos debería ser 0, que era nuestra segunda condición. Y eso acá ya no se cumple, porque si la función verde yo la evalúo ahora en x1 esa función verde ahora va a tener este valor, que es distinto de 0, ¿sí? Y si la evalúo en x0, pues ahí sí, si yo evalúo la función verde en el x0 me va a dar 0, ¿sí? Entonces, lo que empezamos a tener cuando tenemos datos de x que no están equiespaciados es justamente que esta condición, estas condiciones de acá, no necesariamente se cumplen. Entonces tenemos o estamos obligados a ensamblar este problema, ¿verdad? Y encontrar los coeficientes A. ¿Sí? Básicamente tenemos que armar esta matriz, buscar su inversa o buscar resolver este sistema de ecuaciones algebraico, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a tener que hacer, ¿sí? Entonces, en este caso, a diferencia de lo que vimos en la clase pasada, tenemos ahora que encontrar cuánto vale a 0, a 1, a 2 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, cuando yo utilizo funciones, y aquí tengo que centrarme en otra cosa, cuando yo utilizo funciones base deslizantes, ¿sí? Es importante notar que esta matriz que está acá, ¿verdad? Fíjense que aquí en el caso anterior está colocado como F0, F1 hasta Fn. En este caso que está acá abajo, lo que tenemos es la función centrada en x0, la función centrada en x1, la función centrada en xg, ¿sí? Entonces es la misma función, la única diferencia es que está desplazada, ¿verdad? Y adicionalmente está evaluada en un punto en x. Entonces, ¿qué sucede o qué tiene de particular? ¿Qué tiene de particular esta matriz que está acá? Lo podemos hablar aquí, ¿sí? Esa matriz, bueno, primero que para poder nosotros encontrar estos términos, esos coeficientes A sub I en general, yo puedo entonces, digamos, la vía más sencilla es tratar de buscar la inversa de esta matriz y multiplicarla por este vector, ¿no? Pero ¿qué tiene de interesante este problema? Cuando nosotros imponemos la condición de que la función deslizante sea simétrica, ¿sí? sobre su centro, obviamente, nosotros indirectamente estamos imponiendo una condición sobre esta matriz. Y esa condición es que esta matriz va a ser simétrica. Y va a ser simétrica porque la función, ¿verdad? Desplazada x1, evaluada en x0, y la función
desplazada a X0 evaluada en X1, ¿sí? Resulta que van a tener el mismo valor, y eso es debido a que nuestra función base madre, o digamos la función deslizante, es simétrica. Entonces a nosotros nos conviene que esa función deslizante sea simétrica, ¿verdad? Para forzar a que esta matriz que está acá sea una matriz simétrica. Y nos interesa que esta matriz sea simétrica, porque si esa matriz es simétrica, yo puedo descomponerla con Cholesky, de tal forma que esta matriz que está acá va a terminar siendo la matriz de Cholesky, descompuesta como matrices inferior, y la inferior transpuesta, triangular inferior y triangular inferior transpuesta, toda esa multiplicación a la menos 1, ¿sí? De tal forma que yo puedo entonces expresar esto como L transpuesto a la menos 1 por L a la menos 1, ¿sí? Y resulta que encontrar estas inversas de las matrices triangulares de la descomposición de Cholesky es muchísimo más eficiente computacionalmente que encontrar la matriz inversa la matriz inversa de esta matriz F completa. Entonces, en vez de invertir F, que lo puedo hacer, ¿sí? Aquí el mensaje es, yo puedo invertir esto, ¿sí? Pero computacionalmente es mucho más rápido y mucho más estable hacer esas dos inversas, ¿sí? De las matrices de la descomposición de Cholesky. Y es lo que usualmente los algoritmos hacen, ¿sí? Detrás de esta solución. Entonces, siempre nos conviene a nosotros utilizar funciones base deslizantes simétricas, y eso hace que yo pueda entonces generar esta matriz como una matriz simétrica, y que adicionalmente yo la pueda descomponer en Cholesky para aumentar disminuir el costo computacional de computar su inversa. Recuérdense que esta matriz, ¿verdad?, tiene la dimensión igual al número de puntos que yo tengo en una tabla. Piensen en una tabla que tenga millones de puntos, donde yo tengo ahora que invertir una matriz que tiene una matriz cuadrada que su dimensión puede ser del millón por el millón. O sea, invertir eso es un costo computacional enorme. Pero invertirla con Cholesky, pues ahí empieza a ser muchísimo más atractivo y muchísimo más estable computacionalmente. ¿Sí? Y de hecho tratable incluso computacionalmente. Entonces, eso para que lo tengan allí presente. El hecho de que esto sea simétrico, lo que nosotros nos ayuda es a convertir esto en una matriz simétrica que se puede descomponer en Cholesky, que, digamos, facilita la inversa, el cálculo de la inversa, y eso hace que se pueda escalar el problema a dimensiones enormes, cantidad de datos que son realmente significativos. Y una vez que nosotros entonces usamos estas funciones deslizantes, lo que nosotros estamos teniendo es que la función de interpolación que estamos encontrando tiene esta forma, que sería la función base 1, que sería la función deslizante centrada en 0, ¿verdad? La función base 2, que sería la función deslizante centrada en el segundo X, y así sucesivamente, todos ponderados por los valores A sub I que estoy encontrando al resolver ese sistema de ecuaciones que está abajo. Entonces, si ustedes también se fijan un poco, ¿verdad? Esta expresión, que sería la función interpolante, que estamos consiguiendo, ¿verdad?, con los coeficientes, utilizando estos coeficientes acá que se encuentran al resolver este sistema, también se puede expresar, ¿sí? Es decir, esta función se puede expresar de esta manera. Se puede expresar de forma matricial también, donde yo me puedo armar aquí un vector fila, una fila, con las funciones bases centradas en cada uno de los X, multiplicada entonces por un vector columna que contiene los valores A, o los coeficientes A, ¿sí? Básicamente esto es un producto vectorial aquí, de esos dos vectores. Y ahora lo que esto nos facilita un poco es que yo puedo entonces
traerme todo esto que tengo allá arriba, que son, digamos, esa inversa de esa matriz por este vector nos da este vector de A. Yo puedo colocar todo eso aquí abajo. De tal manera que ahora yo puedo expresar mi problema, ¿verdad? Haciendo justamente eso que acabo de mencionar. Yo puedo traerme todo esto, colocarlo aquí en vez de este vector de as, ¿verdad? Y esto, para hacerlo un poquito más compacto, lo voy a poner transpuesto. Y es la expresión que tenemos nosotros acá abajo, ¿sí? Si ustedes se fijan, entonces, este vector que está acá es transpuesto, por lo tanto es un vector que es una fila, y esta multiplicación que tenemos aquí nos da a nosotros el vector de los coeficientes A. Ok. De esa forma, ¿verdad? Nosotros ahora nuestro problema de interpolación lo podemos expresar matricialmente. Y expresarlo matricialmente tiene una conveniencia porque hay muchos software, por ejemplo MATLAB, funcionan o están, digamos, programados para hacer operaciones principalmente de manera matricial, ¿sí? Entonces, siempre expresar los problemas de manera matricial usualmente facilita los cálculos, ¿no? A nivel de programación. Entonces terminamos en este problema que está acá, ¿sí? Este problema que está acá, fíjense, lo importante es que esta matriz que está acá, que se invierte, hay que invertirla una sola vez, porque esa matriz se arma solamente con los valores X de la tabla, ¿sí? Los valores Y, bueno, digamos esta multiplicación hay que hacerla solamente una vez, y si yo quiero ahora evaluar mi función de interpolación en distintos valores de X, lo único que yo tengo que hacer es ensamblar este vector y hacer la multiplicación. Hay una pregunta de Eric, me parece. Profe, sí, tengo una consulta. Con Ujú, respecto a la matriz F grande, ujú. solamente basta con la condición de que la F, esas F chiquitas sean simétricas, ¿cierto? Para que sea simétrica. Así es. Y vamos a ver los casos después en los que no podemos utilizar simétricas. No, porque en verdad no son, esos casos no son interesantes por lo que comentaba antes, Eric, porque son muy restrictivos en el tamaño del problema que tú puedes resolver. Entonces, siempre es preferible utilizar funciones simétricas, ¿verdad? De tal manera de uno poder tener la potencialidad de utilizar esta formulación para una gran cantidad de datos. Entonces, casi nunca se utilizan funciones que no sean simétricas, ¿sí? Entonces, digamos, el foco está puesto siempre en funciones simétricas. Y ya vamos a darle nombre a esto, ¿sí? Pero vamos a hablar solamente de funciones simétricas. Ya, Solamente muchas funciones gracias. simétricas. Ok. Em, y bueno, lo que tenemos acá es eh, lo que tenemos acá es lo siguiente. Estas funciones simétricas, ¿verdad? Estas funciones simétricas son nuestra función madre, ¿verdad? De las cuales vamos a armar las funciones base. Tienen entonces un ancho B, ¿sí? Un ancho B. Ese ancho, ¿verdad? Lo tiene que definir el usuario, ¿sí? Lo tiene que definir el usuario. Y ese ancho B hay que tener un poco de cuidado, porque si nosotros llegamos a tener un ancho que es muy pequeño, ¿sí? Si llegamos a tener un ancho que es muy pequeño y tenemos un caso que es parecido a este que presento acá abajo, lo que vamos a tener, ¿verdad? Es que al no solaparse esas funciones, la amarilla o, bueno, naranja, amarilla con la roja, ¿sí? Al no traslaparse, lo que vamos a tener es que cualquier X que yo le pida a mi función que estoy interpolando, cualquier X que esté ubicado acá, ¿verdad? La predicción de mi función de interpolación va a ser 0, ¿sí? Porque justamente aquí no hay ninguna función definida. Entonces, lo que hay que tener presente es que nosotros debemos, en general, tratar de seleccionar un B de tal forma
de que todas las funciones base estén al menos traslapadas, ¿sí? Al menos un pedacito traslapado. ¿Y qué es lo que usualmente se hace? Bueno, lo que usualmente se hace es hacer que la mitad de esta función base que está allí, ¿sí? Que al menos la mitad, sea la distancia más grande que hay entre entre esos dos valores, ¿sí? Y eso hace entonces que yo tenga un triángulo que entonces va a tener un ancho así, ¿sí? Y el rojo entonces quedaría con algo así. Y entonces se traslapan. Entonces aquí lo importante, nuevamente, lo importante es entender, ¿verdad? Que este parámetro del ancho o el parámetro que gobierna el ancho de la función base o el ancho de la función, esta función madre, es un dato que usualmente lo puede manipular el usuario, pero que si no lo manipula el usuario, el valor que por defecto uno debería tratar de tomar es que la base, que la mitad de la base sea igual a la distancia más grande que hay en mi tabla de datos. Entonces, si yo tengo una tabla de datos x0, x1, x2, x3, y así sucesivamente, yo lo que voy a hacer es computar las diferencias que hay entre cada uno de los pares de datos, y de esas diferencias me voy a quedar con las más grandes, y la más grande es la que voy a utilizar de referencia para seleccionar el B medios, ¿sí? Eso es lo que usualmente uno hace. Cuando ustedes utilizan estos algoritmos que ya vienen preprogramados, por ejemplo en MATLAB o en Python, eh, usualmente ese valor B se selecciona, hay un valor por defecto, y ese valor por defecto, que si ustedes no lo definen, el algoritmo lo toma por defecto, es justamente eso que les acabo de mencionar, ¿sí? Entonces fíjense qué es lo interesante, qué es lo interesante eh, de estas funciones, entonces, estas funciones base, que en general son, digamos, con esta forma, ¿no? Esta forma que decaen, no necesariamente tienen que decaer cuando me alejo del centro. Eh, Hay unas funciones excepcionales que en particular yo no le he encontrado mucho uso, honestamente. Casi siempre las que mejor se adecúan a los problemas son funciones que decaen a medida que se alejan del cero. O sea, funciona así tipo como campana. Y estas funciones, recuérdense que están, cuando se evalúan en el cero, tienen un valor igual a 1. Entonces, esta matriz que tenemos acá, esta matriz F, por lo general tienen una diagonal que es igual a 1. ¿Sí? Entonces, las diagonales, ¿sí?, son usualmente iguales a 1. Y como son funciones que son en general decrecientes o con forma de campana, ¿verdad? Estas funciones o estas evaluaciones de esas funciones que están fuera de la diagonal, ¿sí?, usualmente son menores que 1, por esa razón, porque estas funciones tienden a tener esa forma, ¿no? De, digamos, de asentarse o disminuir a medida que el X va aumentando, ¿sí? Entonces, digamos que eso le da cierta estabilidad al método, porque hace que esta matriz F, ¿verdad?, sea diagonalmente dominante. Eso lo veíamos nosotros en los sistemas algebraicos de ecuaciones, que cuando esta matriz era diagonalmente dominante, pues el algoritmo era mucho más estable para poder invertir esto. Entonces eso es allí un punto que hay que tener presente, ¿no? Y es por eso que típicamente esas funciones base, ¿verdad?, estas funciones base o funciones madres, las deslizantes, usualmente tienen esta forma, ¿sí? Una forma que decrece a medida que se aleja del centro. Hay otras funciones que incrementan su valor a medida que se alejan del centro, pero bueno, estas, digamos, son las que mayoritariamente se utilizan y las que mayoritariamente tienen uso, digamos, un uso más amplio. Aquí les coloco yo tres
funciones que son súper comunes, que son la función triangular que nosotros ya vimos. Aquí la única diferencia con la función que vimos con anterioridad es que yo definí el B en el caso anterior como la mitad del segmento, la mitad de la base de la pirámide, y no la base completa. Pero bueno, es la misma función, esencialmente. Por eso aparece este 2 aquí y por eso aparecen estos B medios. Es porque el B del caso anterior estaba definido solamente así, como este B, como la mitad del intervalo. La mitad de la base. Pero es lo mismo, es lo mismo. Y lo que tenemos acá entonces es una función que es gaussiana, ¿verdad? Y una función que se llama cuadrática inversa, que a diferencia de la gaussiana, o sea, lo que tiene de diferente es que esta función cuadrática inversa se va a cero como muchísimo más, con una pendiente muchísimo más abrupta, ¿sí? Entonces digamos que es meramente tiene una forma ligeramente diferente, ¿sí? Pero sigue siendo un valor que tiene un decaimiento. Ahora, lo importante es que estas funciones, ¿verdad? No decaen a cero, porque llegan a cero en el infinito. Eso lo tienen que tener presente también. O sea, estas funciones no están truncadas, estas funciones se hacen cero en un x igual a infinito menos infinito, ¿sí? Lo que uno hace entonces es definir un b, más o menos que uno le dé un ancho que se parezca más, ustedes lo pueden dibujar, lo pueden graficar, más o menos se parece a esas figuras que les coloqué allí. No es para tener una referencia visual de qué es lo que significa ese b como tal. Y estas son las ecuaciones, ¿sí? Por supuesto que ahí, cuando ustedes van a la literatura o algunos papers donde encuentren información, estos términos, ¿verdad? Cambian dependiendo de cómo se define el B. Si definen el B medios o lo definen B o definen cualquier otro valor, esas funciones cambian ligeramente, pero siempre tienen, digamos, el mismo significado, ¿sí? Lo único que cambia es como la parametrización. Es cómo defino yo el parámetro que gobierna la forma de esa función. Eso es lo que me refiero. Ok, entonces, ¿qué es importante acá? Lo importante es que a estas funciones, ¿verdad? Que son las funciones deslizantes, ¿sí? A esas funciones, usualmente, a estas funciones, se les conoce como kernel. Cuando la gente habla de kernel, del kernel, de las funciones de interpolación o habla de un kernel, lo que se están refiriendo es a estas funciones base, ¿sí? Estas funciones base. Y a este parámetro b, que está aquí, este parámetro b, también se le conoce como hiperparámetro. Entonces, cuando la gente habla, sobre todo cuando uno habla con ingenieros de computación, que le hablan, no, porque el kernel y el hiperparámetro del kernel, lo que están hablando es de este parámetro b que controla la forma de esta función deslizante, y el kernel solamente se refiere a la función deslizante. Y usualmente uno habla de un kernel cuando la función es simétrica, ¿sí? Entonces, para que lo tengan allí presente, ¿sí? Cuando es una función deslizante simétrica. Entonces se le llama kernel y a los parámetros que gobiernan la forma del kernel se le llaman hiperparámetros. Eso para que lo tengan presente, ¿no? Y se los coloque. Y otra cosa que es sumamente importante, y en algún lado lo tenía escrito, pero se me pasó mencionarlo. Vamos a buscarlo en dónde. Bueno, me imagino que acá, ¿no? Todo este procedimiento que nosotros acabamos de ver, ¿verdad? Es lo que se conoce, entonces, como interpolaciones con funciones de base radial. Entonces, cuando ustedes escuchen una interpolación con funciones de base radial, lo que se está haciendo no es otra cosa que esto que acabamos de mencionar, ¿sí? Es esto, de hecho, que acabamos de mencionar, ¿sí? Esto. Que amerita escoger un kernel, en palabras fancies, escoger un kernel con un hiperparámetro, ¿sí?
Y eso es lo que estamos haciendo. Ok. Por ahí hay una pregunta que va a venir y que ya vino en la clase pasada, ¿verdad? Sobre, aquí surgen dos preguntas, ¿no? Y yo no recuerdo si era Valeria la que estaba preguntando en la clase pasada, que tenía que ver con, o en la clase anterior incluso, que tenía que ver ahora, bueno, qué función, qué kernel, cuál kernel escojo, y ahora tenemos otro parámetro que sería este hiperparámetro B. ¿Cuál es el valor de B que tengo que seleccionar? ¿Sí? Entonces, ya voy a tratar de responder eso al final de la clase. Primero, antes de eso, yo quiero que ustedes se den cuenta de lo importante que es esta interpolación con funciones de base radial. Ojo que esto no está en las referencias del texto, ¿sí? Digamos, esto es contenido que usualmente no se da en estos cursos a nivel de pregrado, ¿verdad? Pero yo considero que es muy importante, sobre todo por lo que vamos a ver el día jueves. Ok, yo quiero que ustedes se den cuenta que esta interpolación de base, con funciones de base radial, ¿sí? Tiene la potencialidad, ¿verdad?, de poder ser definida con múltiples entradas. Yo puedo tener ahora, digamos, en vez de tener una tabla con entrada-salida, con una entrada y una salida, sería un par de datos X, Y, yo ahora puedo tener una función que tenga dos entradas y una salida. Entonces yo puedo tener ahora una función que depende de dos variables, una variable X, una variable Y, y cuya salida es Z, ¿sí? Entonces aquí lo que estoy diciendo es que mi función es algo de esta naturaleza, ¿sí? Depende de dos variables. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta extensión? Bueno, yo lo que voy ahora es que antes yo llamaba a una función o creaba una función de interpolación que dependía de un escalar, ¿sí? Que sería X, y que tiene un escalar de salida que sería Y. En este caso, lo que vamos a tener es que mi función va a tener dos entradas y una salida. Entonces, esas dos entradas, ¿verdad? Yo ahora las voy a asumir como si fuese una sola entrada, pero vectorial. Entonces, en vez de decir que entra XY, yo lo que voy a decir es que entra un parámetro S, pero S es un vector que tiene componentes, en la primera componente el valor X y en la segunda componente el valor Y. De tal manera, entonces, que en este caso yo tengo entrada escalar X y aquí yo voy a tener como entrada un vector de dos componentes. Dos componentes porque tengo dos componentes de entrada, ¿sí? Y ahora, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer es definir exactamente todo lo que yo tenía antes, en vez de X como escalar, ahora lo voy a definir como S, sabiendo que S ahora es un vector, ¿sí? Entonces, aquí lo que voy a tener es, estos son los vectores, los valores de salida, que estos son escalares, ¿sí? Ahí eso es exactamente igual. Y lo que ahora vamos a tener es que las funciones deslizantes, ¿verdad? Lo que entra a la función deslizante, antes entraba un f de x, ahora va a ser un f de s. Entonces, si antes entraba un escalar, ahora a la función base va a entrar un vector, ¿verdad? Y vamos a ver cómo tratar con ese vector de la función s. Entonces, aquí yo les coloco las funciones base. La única diferencia entonces es que antes, esto que estaba aquí en rojo, ¿sí? Eso que, vamos a agrandarlo un poco para hablar solamente de esta. Vamos a limpiar aquí un poquito, ¿sí? Antes, esto que estaba acá en rojo era simplemente X. Ahora lo que nosotros vamos a decir es que como mi función base depende de un vector, o sea, la entrada es un vector, aquí en vez de colocar X, lo que vamos a colocar es la norma 2 de nuestro vector, ¿sí? Entonces, esa norma 2 es un escalar. Entonces, yo voy a tener un vector, que es el vector S, y a ese vector S le tengo que sacar la norma. Y esa es la norma que yo voy a colocar aquí, ¿sí? De tal manera que si yo evalúo o me toca evaluar
el vector S menos S1, ¿sí? S0 sería el vector, esto sería X0 y 0, esto sería X1 y 1, ¿no? O sea, nuestra tabla de datos. Aquí lo que estoy diciendo es que S0 es X0 y 0, y que S1 es X1 y 1, ¿sí? Entonces, si este fuese el caso, ¿verdad? Y yo quiero hacer el cómputo de esa función deslizante evaluada en S0 menos S1, lo que debería ir aquí adentro sería la norma, ¿verdad? De S0 menos S1, la norma L2. Y esa norma L2 sería entonces el X0 y 0 menos X1 y 1, ¿sí? Componentes restadas y la norma L2 de esto. Y esto sería pues la raíz cuadrada de X0 menos X1 al cuadrado más I0 menos I1 al cuadrado, ¿sí? Sería la norma de ese vector que estamos teniendo allí. Entonces, la única modificación que yo tengo que hacer, ¿sí? La única modificación que yo tengo que hacer, si quiero trabajar con múltiples entradas, es en la función, eh, deslizante, donde la función deslizante ahora, la entrada no es un escalar, sino que es un vector, y lo que se computa acá es la norma L2 de ese vector, ¿sí? Igual acá, ¿sí? De tal manera que para este caso en particular, donde yo tengo dos entradas, ¿sí? Dos entradas, lo que nosotros vamos a tener como función deslizante es una función que tiene ahora entrada x y dos entradas, ¿verdad? Y va a ser, en el caso de la función gaussiana, pues una campana bidimensional, ¿no? O sea, es una campana, bueno, en verdad, una campana tridimensional, en verdad, ¿sí? Y en el caso de nuestra función lineal, que es esta que está acá abajo, lo que vamos a tener es un cono. Es un cono. Y si ustedes se fijan en el hiperparámetro, este hiperparámetro que está aquí, viene siendo más o menos el límite o digamos, la circunferencia que está descrita en la base de esa función que es la función deslizante, igual acá abajo, ¿no? Digamos que este valor b vendría siendo el diámetro de ese cono que está allí. Sí, me parece que había una pregunta por allí, ¿o no? No, ok. Viene siendo el diámetro entonces de este cono. Ok. Y aquí entonces es donde uno empieza a entender por qué se llaman funciones de base radial, ¿sí? Y es porque a pesar de que esta función en verdad puede ser cualquier cosa, siempre y cuando sea simétrica, yo lo que voy a tener cuando veo esto al menos en dos dimensiones, ¿sí? Si yo lo veo desde arriba, lo que voy a tener son funciones simétricas, ¿sí? Van a ser como círculos concéntricos, si veo como una línea, eh, una curva de nivel, ¿no? Ok. Entonces fíjense que esto es directamente extendible, ¿verdad? A múltiples entradas, ¿sí? A múltiples entradas. Ahora, fíjense algo más importante todavía. Algo más importante todavía. Si yo tengo, ¿verdad? Aquí 25 entradas, es decir, yo tengo aquí 25 columnas, voy a cambiar este color. Si yo aquí como entradas tengo 25 columnas, ¿sí? X, Y, Z, bla, bla, 25 columnas. Y yo tengo aquí 1000 datos, ¿sí? Es decir, 1000 datos, pero 25 entradas, ¿sí? 25 parámetros de entrada, y tengo 1000 pares
o 1000 sets de esos 25 parámetros. ¿Sí? Fíjense que el tamaño de esta matriz que está acá, la matriz que se invierte, solamente depende de la cantidad de datos que yo tengo en mi tabla, no de la cantidad de entradas que yo tenga. Porque la cantidad de entradas lo que me va a decir es de qué tamaño es el vector S. Lo único que me va a decir es el tamaño del vector al que yo le tengo que sacar la norma. Pero cuando yo arreglo esta matriz que está acá, esa matriz tiene tamaño, número de puntos con número de puntos. Es decir, que esta matriz va a seguir siendo de 1000 por 1000, independientemente si mi problema tiene una entrada, dos entradas, tres entradas, cuatro entradas, cinco entradas. ¿Sí? Si mi matriz tiene, si yo tengo 1000 datos, esta matriz es de 1000 por 1000 independiente del número de entradas. ¿Sí? Entonces, este problema es importantísimo desde ese punto de vista, porque esta formulación no escala computacionalmente, el costo computacional no depende de la cantidad de entradas que yo tenga en mi problema. Depende exclusivamente de la cantidad de datos como tal tenga yo del problema. ¿Sí? Entonces, potencialmente, estos métodos son extremadamente poderosos para poder describir, ¿verdad? Fenómenos que sean de múltiples entradas, ¿verdad? Todas las que yo quiera y con cualquier cantidad de salidas. Fíjense algo, y es que este problema también escala de la misma manera para múltiples salidas. Porque si yo quiero ahora evaluar otra salida adicional, es decir, si yo ahora tengo dos salidas, yo lo que puedo hacer es, imagínense que yo tengo ahora aquí otra columna como salida, tengo dos salidas, ¿sí? De mi fenómeno, dos entradas, dos salidas. Yo lo que puedo hacer aquí, en vez de colocar mi vector Z, coloco mi nueva columna, ¿sí? Y si lo quiero hacer simultáneamente, lo que hago es, o lo que puedo hacer es, pongo mi columna y mi otra columna aquí. Es decir, me armo aquí una matriz con directamente esas dos columnas de mi tabla de datos. De esa manera, entonces mi predicción para un valor de S, o para digamos un set de coordenadas XY, que es S, me va a dar a mí dos salidas. Me va a dar a mí dos salidas. Una que sería para la salida 1 y para la salida 2. Entonces, el mensaje en verdad aquí es, las funciones de base radial son extremadamente útiles porque no dependen, digamos, su costo computacional no depende de la cantidad de entradas y salidas. Depende principalmente de, de la cantidad de datos que yo tenga en mi tabla, ¿sí? La cantidad de experimentos que yo haga. Ok. Ok, eso. Voy entonces a tratar de hablar un poquito y autorresponder esta pregunta que dejamos un poquito abierta de qué valor selecciono yo, qué valor selecciono como función, o qué valor no, qué función utilizo como función deslizante o como función base, y qué valor de hiperparámetro tomo. Ok, entonces, como dijimos antes, este valor B, existe un valor por defecto que típicamente es la distancia más grande que hay entre dos valores X, ¿sí? En el caso de que yo tenga múltiples entradas, yo lo que hago es, como voy a tener múltiples entradas aquí, vamos a este caso, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es computar la norma L2 entre estos dos vectores, entre estos dos sets de datos, y después entre este y el que le sigue, ¿sí? Computo la norma L2, y esa norma L2, la más grande, es la que yo voy a utilizar entonces para definir mi valor B, ¿sí? Mi valor B. Ok. Entonces, digamos que eso puede ser un criterio para definir el hiperparámetro, ¿no? El valor B. Para definir cuál es la mejor
función de forma, la función base, perdón, la mejor función base, existe un criterio que se conoce como, eso lo hablamos un poquito en la clase pasada, como validación cruzada. ¿Sí? Yo no me voy a meter mucho en eso, pero sí les voy a decir más o menos de qué se trata. La validación cruzada lo que busca es eliminar un dato de la tabla, ¿verdad? Y predecir con el polinomio, con la función interpolante que resulte, cuál sería el valor de esa tabla. Entonces, de correspondiente a ese valor que extraje. Entonces uno digamos de manera visual, y aquí en el caso 2, de una entrada a una salida. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Si vamos a hacerlo aquí con 3 datos. Yo lo que voy a hacer es, voy a resolver mi problema, ¿sí? Mi problema, lo voy a resolver tomando solamente estos 2 pares de datos de la tabla. Y al encontrar mi función interpolante, ¿verdad? Voy a predecir qué pasa cuando evalúo esa función en x0. Y esa función me debería dar un valor cercano a y0. Y voy a computar el error, ¿sí? Voy a computar el error que hay entre la predicción, entre esta predicción que yo estoy haciendo acá, digamos, interpolada con estos valores de estos datos, y voy a predecir qué pasa en x0. Y voy a ver esa predicción cómo se parece con el valor y0 de la tabla. Y voy a computar ese error. ¿Sí? Ahora voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo y voy a hacer esta interpolación solamente tomando en cuenta estos 2 valores de la tabla. ¿Sí? Entonces hago mi interpolación, resuelvo mi problema y predigo qué va a pasar cuando evalúo en un x igual a 1 y me debería dar y1 y voy a ver cuál es esa diferencia, ese error del y1 que tengo en tabla versus el y1 que estoy haciendo la predicción. ¿Sí? Y ahí voy a tener ahora un segundo error, ¿verdad? Y después hago lo mismo, resuelvo mi problema solamente con los 2 primeros pares de datos y evalúo entonces esa función interpolante en un x2 para ver el error que hay entre el y2 de la tabla y el que estoy prediciendo solamente con los 2 primeros datos. ¿Sí? Y de esa forma yo tengo 3 errores. ¿Sí? Entonces yo lo que estoy haciendo es, cuando hago una validación cruzada, lo que estoy haciendo es, dejo por fuera un dato de la tabla y con los restantes predigo cuál sería el comportamiento de ese dato que dejé por fuera. Y lo que hago es, hago eso para todos los puntos de la tabla, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo 20 puntos, tengo que resolver 20 veces mi interpolación, ¿sí? Eh, y lo que entonces se hace es, tengo un error por cada punto que dejé fuera, y esos errores los puedo entonces interpretar como el valor medio de los errores. Y yo puedo seleccionar entonces cuál es la función que a mí me conviene utilizar basándome en el que me dé los errores más pequeños. ¿Sí? Ese error promedio de la validación cruzada, el que me dé más pequeño. Ahora, esto usualmente viene ya también programado en muchos algoritmos de funciones de bases radiales. Y a pesar de que yo les acabo de decir a ustedes que tengo que resolver mi interpolación, ¿verdad? Tantas veces como puntos tengo yo en la tabla, porque tengo que ir dejando fuera un dato y haciendo la interpolación para los restantes, ¿sí? Como yo resuelvo este problema por Cholesky, ¿sí? La descomposición de Cholesky no la tengo que hacer cada vez que dejo un valor por fuera, sino que sencillamente aquí lo que tengo que ir dejando por fuera son filas, columnas. Entonces el costo computacional de esta validación cruzada no es tan alto como pareciera ser, ¿sí? Entonces yo puedo aprovechar ciertos temas computacionales que ocurren para poder agilizar computacionalmente esos cálculos, ¿sí? Entonces, yo no voy a tratar aquí en profundidad qué es lo que es la validación cruzada, pero sí quiero que tengan la idea de cómo se hace eso, ¿sí? Y
digamos, esa validación cruzada, ¿verdad? Yo también la puedo meter dentro de un proceso de optimización para yo ir cambiando el valor de B, ¿verdad? Para ir cambiando el valor de B y ir viendo cuál es el valor de B que minimiza esos errores de la validación cruzada. Entonces yo también puedo aquí agregar una capa adicional donde yo lo que voy haciendo es probando diferentes valores de B y hago mi validación cruzada para cada valor de B. Entonces fíjense que esto es una capa adicional. Aquí yo supongo un valor de B, hago la validación cruzada, veo el error, ¿sí? Ahora supongo otro B, hago otra vez la validación cruzada y veo el error. Y yo puedo hacer la optimización de ese valor de B. Puedo encontrar el valor B que es óptimo, ¿sí? De hecho, el valor B sería el ancho de la función base que minimiza el impacto de, bueno, que minimiza el error en general de nuestra eh, interpolación, ¿sí? Ok. Estas funciones base, aquí voy a terminar esto con otro comentario. Estas funciones base son sumamente importantes por otra razón, ¿sí? Estas funciones base. Sobre todo, ¿verdad? Al nosotros tener esa función, ¿verdad? Que es la función de interpolación. En ciertas ocasiones, a mí me interesaría que esta función que yo encuentro, ¿sí? Sea diferenciable. ¿Sí? A mí me interesa, por ejemplo, eh, encontrar la derivada de esto, ¿sí? Y si ustedes se fijan, una función, mientras sea continua en derivadas más altas, la función es más suave. Eso lo deberían recordar ustedes de sus cursos de cálculo, ¿no? O sea, si yo puedo derivar hasta 4, 5, 6 veces una función, es porque esa función entonces es suave, ¿sí? Eh, si ustedes ahora se dan cuenta, si yo quisiera calcular acá cuál sería la derivada en función de x, ¿sí? De esa función interpolante, ¿sí? Todo esto que está acá no se ve afectado, porque todo eso que está allí está evaluado en valores de x específicos. Lo único que depende de x es estos términos que están aquí, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo tengo que ver es cómo derivar entonces estas funciones deslizantes. Y las funciones deslizantes, si ustedes se fijan, esta función que es una exponencial, ¿verdad? Como es una exponencial, pues puede ser derivada tantas veces como yo quiera. Eso significa que la función que yo estoy encontrando acá, ¿sí? Cuando yo utilizo funciones gaussianas como kernels o como funciones base, me van a generar pues, una función de interpolación que es sumamente suave, ¿sí? Y eso puede ser una característica que yo pueda querer generar en mi problema de interpolación. Por el otro lado, si ustedes se fijan aquí en esta función que está acá, bueno, yo llego hasta una derivada nada más. Yo esto, si lo derivo 2 veces, me da 0. Entonces, dependiendo de las funciones base que yo utilice, yo puedo hacer que la función interpolante que yo genere puede ser derivable tantas veces como yo quiera, ¿sí? Y esto es muy importante, esto es sumamente importante, porque yo puedo utilizar esta forma de, de interpolación para agilizar otros problemas. Por ejemplo, para hacer integración numérica, para hacer derivación numérica, para resolver ecuaciones diferenciales parciales, o por ejemplo para realizar optimizaciones, ¿sí? Para realizar optimización. Entonces, es sumamente útil tener en mente que yo esta función interpolante, ¿sí? Esta función interpolante, yo la puedo obligar a que sea infinitamente derivable si es que yo selecciono, por ejemplo, funciones de base gaussianas, ¿sí? Entonces, bueno, eso para que lo tengan allí presente y allí yo voy a retomar un poco la clase del día jueves, ¿sí? Con unas aplicaciones donde ustedes se van a dar cuenta y van a decir, ah,
claro, a mí me conviene tener una función de interpolación que sea derivable. ¿Sí? Ok, bueno, voy a dejar hasta acá la clase para tener unos minutitos allí de conversación. Entonces dejo de grabar.